Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Me complace darles la bienvenida a los seminarios y entrevistas internacionales por parte del Grupo de Investigación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mi nombre es Miguel Loor, soy estudiante de segundo semestre y de la materia de Instituciones Económicas, y tengo el gusto de presentar a continuación al doctor Luis Carlos Sánchez Hernández, profesor e investigador de Derecho Romano, Derecho Civil y Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho y magíster por la Università degli Studi de Roma Tor Vergata y abogado de la Universidad Externado de Colombia. A continuación, procederé a discutir con el Dr. Sánchez acerca del equilibrio contractual y la teoría de la imprevisión mediante las siguientes preguntas. ¿Podría la mejora regulatoria ser un aliciente para el equilibrio contractual? Bueno, buenos días. Voy a proceder a responder algunas preguntas que me han sido planteadas. En primer lugar, si la mejora regulatoria podría ser un aliciente para el equilibrio contractual, entiendo yo que se refiere al hecho si el ordenamiento jurídico o a través ya sea del legislador o de un ente administrativo regulatorio deba regular las circunstancias que alteran el equilibrio contractual y establecer los remedios frente al rompimiento del equilibrio contractual. Yo creo que la regulación en esta materia debe ser mínima, puesto que las circunstancias que alteran el equilibrio contractual pueden ser circunstancias de muchos tipos, de muchas, digamos, de variada naturaleza. Pueden ser circunstancias de naturaleza jurídica, de naturaleza fáctica, circunstancias generales, particulares del mercado, circunstancias mundiales como la que estamos viviendo ahora. Y en consecuencia es muy difícil para el legislador prever y regular todas aquellas circunstancias que pueden alterar el equilibrio negocial de una relación contractual. Por otro lado, no solamente para el legislador sería o ente regulatorio sería una empresa casi imposible establecer todos los supuestos o circunstancias que pueden alterar el equilibrio negocial, sino que también una determinada circunstancia altera de diversas maneras el equilibrio del contrato. Es decir, en algunas circunstancias el rompimiento del equilibrio contractual puede consistir en que el acreedor pierde la utilidad o parte de la utilidad de la prestación que espera recibir, o que para el cumplimiento de la prestación por parte del deudor digamos, se vuelve excesivamente oneroso, o en algunos casos el rompimiento del equilibrio negocial tiene que ver no con el objeto mismo del contrato, sino con las circunstancias en las cuales se debe cumplir, como el dónde, el cuándo o el cómo se debe cumplir la prestación. En consecuencia, todas estas circunstancias deben dejarse naturalmente, en primer lugar, a que las partes sean quienes intenten reequilibrar el contrato, o de lo contrario que lo haga el juez, valorando no solamente el caso y las circunstancias concretas, sino las condiciones negociales propias del contrato. ¿Considera usted que el caso fortuito es incentivo suficiente para la exoneración de una obligación? Luego, si el caso fortuito es un incentivo suficiente para la exoneración de una obligación, pues mire, primero que todo, el caso fortuito no es un incentivo. El caso fortuito o la fuerza mayor es una defensa que tiene aquel a quien se le pretende imputar un daño, ya sea derivado del cumplimiento de un contrato o ya sea la causación de un daño en un encuentro social ocasional, a través del cual el demandado demuestra que el evento no fue causado por él, que el daño no fue causado por él, que fue causado por un evento externo, imprevisible e irresistible, o que fue causado por la víctima o por un tercero, siempre y cuando estos eventos sean externos a la actividad del deudor o del sujeto a quien se le pretende imputar el daño. En consecuencia, no se trata de ninguna manera de un incentivo, porque al final, con el caso fortuito, lo que se demuestra es que no, el sujeto a quien se le pretende imputar el daño no fue el autor del daño. Sin embargo, en algunos casos, el ordenamiento jurídico digamos, limita o restringe
esa posibilidad de defensa a través de unas causales exoneratorias de responsabilidad limitadas o numerus clausus o digamos taxativos, en donde el deudor no puede alegar cualquier caso fortuito fuerza mayor, sino solamente aquellos establecidos por la ley. Ello sucede, por ejemplo, en el contrato de transporte de mercancías, con mayor razón en el contrato de transporte de personas, en particular en el contrato de transporte aéreo y marítimo. Asimismo, en materia de responsabilidad extracontractual, encontramos algunos supuestos en los cuales, dada la peligrosidad de ciertas actividades, se restringe o se limita las causales exoneratorias de responsabilidad, tales como la actividad que implica el almacenamiento, producción, transporte y distribución de material o de energía nuclear, así como los daños causados por la actividad aérea y la actividad aeroespacial. En estos casos, la regulación internacional ha establecido que los agentes de estas actividades no pueden exonerarse probando cualquier caso fortuito fuerza mayor, sino taxativamente unos eventos que establecen las regulaciones internacionales o en algunos casos regulaciones regionales, tales como la regulación de la Unión Europea. Las medidas judiciales son las más óptimas en situaciones de desequilibrio contractual. Acerca de si las medidas judiciales son las más óptimas frente a las situaciones de desequilibrio contractual, pues en realidad, y como lo establecen la gran parte, por lo menos, de los ordenamientos jurídicos privados o del derecho civil o comercial, las medidas judiciales deben ser residuales frente al desequilibrio del contrato. Es decir, cuando se presenta una circunstancia que rompe el equilibrio económico del contrato, la primera etapa para restablecer este equilibrio debe ser, y es lo que recomiendan los estudiosos del tema del equilibrio contractual, es que las partes negocien las condiciones contractuales, porque nadie mejor que ellas conocen el contrato inicialmente pactado, sus expectativas y las condiciones económicas que rodearon la celebración del contrato y que ahora se encuentran presentes y que rompieron ese equilibrio del contrato. Por lo tanto, siempre la primera respuesta que el ordenamiento debe, debe obligar a es a que las partes de común acuerdo reequilibren el contrato. Naturalmente, puede ser que ello no suceda y puede ser que las partes no logren llegar a un acuerdo en cuanto al equilibrio del contrato. Por lo tanto, sin duda alguna es el juez quien está llamado a resolver estas controversias y es el juez quien está llamado a restablecer el equilibrio del contrato siempre y cuando ello fuera posible, puesto que en muchos casos no es posible y en tal caso el juez podrá, como lo reconoce nuestro Código de Comercio, dar por terminado el contrato. Y doctor Sánchez, como última pregunta, ¿un acreedor tiende a verse perjudicado dentro de la teoría de la imprevisión? Si un acreedor puede verse perjudicado dentro de la teoría de la imprevisión, sin duda alguna, pero no solamente el deudor, no solamente el acreedor, el deudor también. ¿Por qué? Porque la teoría de la imprevisión implica que las circunstancias a partir de las cuales se celebra un contrato se alteran a tal punto que hacen que se rompa la base económica del contrato, es decir, que las circunstancias económicas que habían llevado a las partes a celebrar un contrato ya no están. Y como el remedio frente a al desequilibrio del contrato es la renegociación de las condiciones, pues esa renegociación debe implicar sin duda alguna que ambas partes cedan. Pero sobre todo porque para que proceda la aplicación de la teoría de la imprevisión, esa circunstancia que generó el desequilibrio del contrato debe ser una circunstancia imprevisible, que no pueda ser resistida por las partes y sobre todo que sea externa a ellas, es decir, que esa circunstancia no haya acaecido por una circunstancia que pueda hacerle imputable a alguna de las partes. En consecuencia, ninguna de las partes tuvo la culpa de lo que sucedió. Ninguna de las partes tuvo que ver en esas circunstancias que generaron el desequilibrio del contrato. Así que frente a esta situación, naturalmente, la renegociación de las condiciones implica sin duda alguna que
ambas partes cedan desde el punto de vista económico, es decir, respecto de sus intereses económicos en el contrato, para lograr un acuerdo equitativo y equilibrado, lo cual implicará sin duda alguna que económicamente ambas partes, tanto acreedor como deudor, sufran de alguna manera una disminución patrimonial o económica. Muchas gracias. Bueno, y así concluye finalmente la entrevista realizada al doctor Sánchez. Primero que nada, muchísimas gracias al doctor por haber dispuesto su tiempo para poder realizar esta pequeña entrevista y su apertura para responder las preguntas planteadas. Y en segundo lugar, muchísimas gracias a todos los presentes por su atención.